Una vez más nos hemos congregado en la casa del Señor, en la iglesia que Cristo fundó sobre la cabeza de Pedro y el colegio apostólico, y en el día de Pentecostés hizo derramar al Espíritu Santo con sus 7 dones. Nos congregamos hoy para celebrar la Eucaristía que corresponde al domingo número 27 del tiempo ordinario. Siempre recordamos que son 34 los que completan el tiempo ordinario, estamos a más de la mitad. También recordamos siempre que durante estos domingos estamos acompañando a Jesús en los últimos meses de su vida, que es la subida a la ciudad santa de Jerusalén, ciudad que vamos a conocer como la ciudad que mata a los profetas. De modo que Jesús sabe perfectamente lo que va a encontrar en Jerusalén. También hemos dicho que se ha hecho acompañar de los 12 apóstoles, de más gente si quieres, pero de los 12 apóstoles. Y que durante estos meses los tiene en el seminario, los está formando, porque a estos 12 el Jueves Santo los va a ordenar como sacerdotes con el lavatorio de los pies en la última cena. Por eso, cada momento del viaje, cada circunstancia, cada experiencia, Él la va a utilizar para pura formación. Por lo tanto, concluimos que estamos en el discipulado, la formación de los discípulos para la ordenación sacerdotal. La primera lectura que leímos hoy fue tomada de un profeta menor, Habacuc, y es un profeta que viene como que a romper la tradición. Entre otras cosas, este profeta se atreve a enfrentar a Dios de una manera diferente a la que otros lo habían hecho. Bueno, Jeremías un poquito también se le parece, pero por lo general los profetas lo que hacen es dejar que la palabra de Dios imprima en su corazón lo que Dios quiere decirle al pueblo. Y por lo general consiste en decirles, si siguen viviendo de esta manera, esta va a ser la consecuencia, o algo por el estilo. ¿Qué quiere Baruc hoy? Quiere desahogarse, quiere desnudar su alma y quiere, entre otras cosas, darte permiso a ti para que también en la oración con poder desnudes tu alma ante Dios, hables con Dios, tengas este tipo de conversaciones con Dios y de Dios esperes una respuesta concreta. ¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? Te gritaré violencia sin que me salves. ¿Qué es lo que está pasando? Que la situación política, económica, social, religiosa de aquel país está terrible. Y él, como profeta, sabe que van a ser invadidos por los caldeos a causa de su pecado. Y como profeta y como hombre de Dios ha estado clamándole al Señor misericordia para ese pueblo. Ha hecho sus propios sacrificios, ha intervenido con la gente en favor de Dios, pero tal parece que Dios no le escucha. Hermano, nada más lejos de tu realidad y la mía. En más de una oportunidad en nuestra vida hemos tenido que hablar con Dios en estos términos. Igual nos hemos sentido abandonados por Dios, que oramos, rezamos el Santo Rosario, asistimos a la misa, participamos de los sacramentos, hacemos algunos apostolados, varias obras de caridad y sin embargo no sacamos el pie del plato. Constantes problemas, situaciones, dificultades de todo tipo, parecería que Dios no nos escucha. Y encima, si nos comparamos con otros que no van a misa, no participan de nada, llevan vidas extravagantes, parecería que les va mejor. Pues el profeta, en la misma circunstancia que tú, por otras razones, se ha atrevido a clamarle a Dios. Y te da permiso a ti, atrévete tú también a presentarle tu vida al Señor, tal como la vives, tal como está, tal como la experimentas. Eso sí, cuando clames a Dios, cuando busques de Dios, cuando reces el Santo Rosario, cuando le pidas a Dios, luego tienes que tener paciencia a su respuesta.
Porque la misma palabra te va a decir que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, que el pensamiento de Dios no es nuestro pensamiento. Entonces la primera cosa que tiene que ponerse de manifiesto en toda la liturgia de la palabra de hoy es la fe, porque es a través de la fe que las tres lecturas se van a mover. ¿De verdad quieres poder hablar con Dios de esa manera? Tienes que conocer al Dios con el que vas a hablar. Además de conocerlo, no solo por estudiarlo, sino por intimar con Él, por entrar en oración ferviente, tienes que aprender a hablar con Dios. Y la forma de hablar con Dios primero, para poder hablar de Dios después, se llama oración, se llama rezo, diálogo poderoso. Si quieres ante Jesús sacramentado, ante el altar de Dios donde se hará presente, o ante cualquier imagen que te llame la atención y te hable de Dios. En la soledad de tu habitación, donde tú quieras, pero la primera cosa, que pongas de manifiesto tu fe, que crees en Dios, que puedes hablar con Dios y pedirle, porque sabes que la respuesta va a ser en fin de cuentas parecida a la que le da a Habacuc. Tranquilo, primero hagamos un pacto, hagamos una alianza. El Dios del amor siempre que se ha manifestado a la humanidad ha sido a través de pactos, de alianzas. Escribe la visión, grábala en tablillas. Es como si dijera, vamos a escribirlo y afirmarlo. Tú pones tu parte, yo la mía. La de Dios siempre es la misma, fidelidad. Yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Es donde resume la promesa mayor que nos hizo. Y entonces, ¿qué espera Dios de ti? La misma fidelidad. Y es como una vida sacramental, matrimonial, entre Dios y tú si quieres. En las alegrías y en las penas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza y todos los días de nuestra vida. Esa fidelidad tiene que ser perenne, tiene que ser de siempre. Cuando las cosas marchan bien, alabar, bendecir, glorificar al Rey, enamorarse de Dios, danzar en su nombre, cantar cánticos, himnos y salmos al Dios que vive. Pero cuando la cosa se pone difícil, mantener a la misma altura, la misma fe y seguir en la misma alabanza. Si quieres con lamentos y llantos, se vale también. Pero en alabanza al Rey, sabiendo que puedo esperar en ti, porque hoy en la primera lectura te dice, tranquilo, tu visión se va a cumplir. Lo que estás esperando se te va a dar. Si tarda, ten paciencia, pero te garantizo que te lo voy a dar. Porque ha de llegar sin retrasarse. Dos cosas pone de manifiesto. El injusto tiene el alma hinchada, está demasiado lleno de sí mismo, ni siquiera se da cuenta de la carrera por la cual está corriendo, porque lo más triste de esa vida, por bien que aparente pasarla aquí, es que luego no verá el rostro de Dios para la eternidad. Sin embargo, la promesa para ti que intentas ser justo es que por tu fe, por esa esperanza, contra toda esperanza, vivirás para la eternidad contemplando eternamente el rostro de Dios que vive. Espera por tu recompensa, que no es de este mundo, porque la palabra ya nos advirtió que mi reino no es de este mundo. El Salmo responsorial venía para decirnos, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Es una alusión a esa misma primera lectura. Ante la prueba, no dejes de creer, no dejes de esperar, no dejes de orar, no dejes de confiar. Cuando las cosas se pongan difíciles, abandónate y pídele al Hacedor que venga sobre ti. Y siempre decimos esta hermosa oración, Señor, contémplame como niño pequeño que necesita de su papá. Levántame en brazos, sujétame a la altura de tu pecho, guárdame en tu corazón, lávame con tu sangre preciosa y cúmpleme todas las promesas que me hiciste. Para eso tiene que cumplirse este salmo. Vengan, aclamemos al Señor, démosle vítores a la roca que nos salva.
entremos en su presencia dándole gracias, aclamándole con cantos. Es una alabanza al Rey y nuestra vida completa debe vivirse en esa misma alabanza. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo viene para hacer un balance entre las dos lecturas principales de hoy. Mira cómo San Pablo le habla a Timoteo. Timoteo es algo así como un ayudante de Pablo, que le ayudaba en todo lo que Pablo iba haciendo en la predicación y en la fundación de la iglesia. El domingo pasado, Pablo le decía a Timoteo, hombre de Dios. Le daba eso como mayor título. Este domingo, Pablo te dice a ti a través de Timoteo, hermano, reaviva el don de Dios, el que recibiste cuando te impuse las manos. ¿Qué te dice a ti hoy, hermano católico? No pierdas tu fe, no te dejes seducir por dioses falsos, por evangelios que no son concretos. Recuerda lo que dice Pablo en la carta a los Gálatas: aunque venga un ángel del cielo y te proclame un evangelio distinto del que ya se te ha proclamado, no le creas. Anatema sea, maldito sea el que te proclame un evangelio distinto del que ya se te ha proclamado, dice San Pablo a los Gálatas. Pues hoy le pide a Timoteo y te pide a ti, por favor, reaviva el don de Dios. Busca a Dios donde Dios está, donde realmente lo puedes encontrar. Y cuando busques a Dios, recuerda, Dios no es un sentimiento. Dios es un estilo de vida en santidad. Dios es lo concreto y lo correcto. Dios es lo estipulado. Dios es Dios y tu misión debe ser criatura, ser hijo y dejar que Dios sea el único Dios de tu vida. Y ese fuego del Espíritu que tienes que avivar es el que recibes en la vida sacramental. Se te impuso la mano el día de tu bautismo y el día de la confirmación. De una forma u otra, el matrimonio también se impone las manos con las promesas que se hacen. Cada sacramento es un renovar la gracia que recibiste desde el principio y es un mantener ese fuego, el del Espíritu, ardiendo por la llama de la fe. Y luego Pablo a Timoteo le va a pedir 5 cosas para que ese fuego siempre se quede ardiendo. Primero le va a recordar: tú no recibiste un espíritu de cobarde, tú no tienes que arrastrarte como un miserable, tú eres el dueño de la misericordia infinita de Dios, tú no tienes que vivir como un infeliz, tú eres el dueño de la eterna felicidad que Dios promete a aquellos que le aman y son fieles a su palabra. Recibiste un espíritu de amor, de fortaleza, de energía, de buen juicio. Entonces deja que ese espíritu se manifieste en ti, pero tienes que avivarlo con la práctica de la fe. ¿Qué cosas, qué 5 cosas vas a hacer? Lo dice la lectura de hoy: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de mí, su prisionero. Cuando Pablo está animando a Timoteo de esta manera, le está llamando a ser fiel, a proseguir adelante, a no rendirse, a no cansarse, a dar testimonio. Pablo está preso, ha sido apaleado, apedreado, injuriado, maltratado, lo dejaron por casi muerto. Y así, con todo eso, aviva la fe de los demás. Por eso, hermano, en tu calvario, en tu pena, en tu problema, en tu dificultad, en tu sentirte nada y vacío e incluso abandonado por Dios, sigue alabando y bendiciendo y glorificando, porque en su tiempo, dice la palabra, su promesa se va a cumplir. Tienes que dar testimonio del Dios Altísimo y de la iglesia, porque Pablo pide que también den testimonio de Él. Segundo, toma parte en los duros trabajos del Evangelio.
un apostolado concreto, sirve a tus hermanos, trabaja por la conversión de ellos, dale testimonio para que se conviertan de verdad y ocúpate de los que necesiten más que tú necesitas, sí, pero cuando miramos hacia atrás siempre hay alguien que necesita más que nosotros. En tercer lugar, ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas, lo que yo te dije del Evangelio, lo que yo te prediqué de la persona de Cristo, mi experiencia de conversión cuando me encontré con Jesús resucitado camino a Damasco. No olvides eso, es la escena de la salvación, la que tienes que propagar y enseñar. Aquel Cristo que me tumbó de mi orgullo, de mi ego, es el mismo que después me levantó, me devolvió la vista y me envió a proclamar el Evangelio. Es el mismo que quiere tocarte a ti y a mí, levantarnos de nuestro pecado y de nuestra miseria, cambiarnos este carácter, hacernos mejores personas, más amables, más afables, más comprensivos, más capaces de amar y de perdonar y de transformar este mundo en un mundo mucho mejor del que hemos heredado, para heredarle a nuestros hijos un mundo santo. Ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas y vive con fe y amor en la persona de Cristo Jesús. No te entregues a las porquerías que este mundo ofrece, porque por ahí no hay salvación. Vive siempre en el amor en Cristo Jesús. Luego te va a pedir: guarda este precioso depósito. Es hermoso lo que dice, porque a ti se te advirtió ya. Tu cuerpo, en fin de cuentas, ¿qué es? Dice la palabra. Es una vasija de barro que lleva dentro un gran tesoro, el tesoro de la fe. Guarda este precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo de Dios que habita en ti. Y no olvides lo que decimos siempre: Dios no cohabita con el pecado. Si tú quieres que Dios habite en tu interior, tienes que erradicar la mancha del pecado y aprender a vivir en santidad. El Evangelio que estamos viendo es uno que conocemos de memoria. Tiene tres pequeñas partes. Primero, una petición: Señor, aumentanos la fe. En segundo lugar, un compromiso de servicio al hermano. Y al final, vivir en la mayor humildad posible. Cuando estos apóstoles están pidiendo a Jesús: aumentanos la fe, lo que le están diciendo: maestro, la cosa no está fácil. La gente no nos cree. Te quieren matar a ti y segurito también nos querrán matar a nosotros. Esto está bien difícil. Solos no podemos. O te quedas con nosotros o nos rendimos. No lo dice así, pero uno podría entenderlo. Y para que te quedes con nosotros de verdad, aumentanos la fe. Enséñanos a creer y esperar contra toda esperanza, a fiarnos de ti, a abandonarnos ante las promesas que Dios nos ha hecho y a creerle a su palabra. Otra vez: yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Pídeselo tú al Señor, que te avive la llama de la fe, que te aumente la fe, que te quite la venda que el demonio se encarga de ponernos en los ojos para que no podamos ver la gloria de Dios, que nos arranque del alma esta espina, igual que Pablo: tengo un aguijón clavado en la carne. Y segurito que estaba hablando de todos los pecados que tienen que ver con la concupiscencia, con la lujuria y con todo lo carnal. Pídele a Dios que te libere de esa carga, de ese yugo, que aparte de ti el pecado y la tentación, y que el demonio, el mundo y la carne, los enemigos del alma, no sean más poderosos que todo el poder del Espíritu Santo, que ya dijo la segunda lectura: habita en tu corazón. Si eso es así, si le pedimos al Señor que aumente nuestra fe, tenemos que entender la respuesta que le dio. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, y una hipérbole característica de Jesús, una exageración, le vas a decir a este árbol, a esta montaña, a esta roca, que se quite de ahí y se arroje al mar, y lo hará. Es una hipérbole realmente. ¿Qué tiene que ver que una montaña se arroje al mar o no con la salvación de mi alma? Solo te está diciendo:
Si tu fe fuera ínfima, con esa cantidad de fe ínfima, tú puedes lograr grandes milagros en tu vida, grandes cambios. Si empiezas por lo poquito, la palabra te dice: ven a mí, siervo bueno, fuiste fiel en lo poco, tienes mucho que heredar en el reino de los cielos. Si tu fe por lo menos fuera un asomo y atesoraras ese poquito de fe, cosas maravillosas pasarían en tu vida. No se está midiendo cuán grande o cuán pequeña es la fe, de hecho no se puede medir. Te está pidiendo que con lo que experimentes, Dios no es un sentimiento, con lo que experimentes de fe, con lo que lata en tu interior, con eso comienza a trabajar ya para construir el reino de los cielos. Y dice la palabra: ayudar, aportar si en algo faltara a la pasión de Cristo. Y luego hace la historia de este criado que cumplió con sus deberes y que el amo realmente no le sirvió, porque al amo no le tocaba servir al sirviente. El sirviente hizo lo que tenía que hacer. Dios es el amo, pero ese amo no vino para ser servido, vino para servir. Y a ti y a mí nos corresponde vivir a la altura del amo que gobierna nuestra vida. Y si su mayor trabajo fue servir, que no nos queda de otro. Y si vas a servir, que sea en la mayor de las humildades, sin esperar nada a cambio. Que al final del día, ¿qué se va a decir? Siervo inútil, solo hiciste lo que tenías que hacer. Para que en el juicio final, que es el verdadero final del día, seamos llamados ante la presencia de Dios porque vivimos haciendo lo que teníamos que hacer. Y en fin de cuentas, lo que tenemos que hacer es vivir en santidad, trabajar por nuestra salvación y ayudar a otros a que se salven. Siempre decimos: pasar por el mundo tal como Cristo pasó, siempre haciendo el bien. Pide al Señor que te abrace en esta hora, que te bendiga a ti y a tu casa, que aumente tu fe, que avive en ti el fuego de su Espíritu Santo, que escuche tu plegaria, atienda tu oración y te dé cuanto conviene para tu salvación. Si eso lo pedimos con esa fe, dice la palabra: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Una vez